Saludos retroconsoleros, aquí vengo a hablarles esta ocasión de los Guardianes del Cosmos, la versión gringa de Saint Seiya o Caballeros del Zodiaco. Ahí vamos. Caballeros del Zodiaco, como todos sabemos, es un anime muy crudo, muy sangriento, muy explícito, sobre todo para aquellos tiempos en los noventas o en los ochentas, donde fue el comienzo de su boom. Así que en ese momento pues era una serie animada o un anime o una caricatura pues bastante cruda para esos días, donde se mostraba pues cosas que a hoy son un poco ya más normalizadas, pero en esos tiempos eran muy tensas, como puede ser el exceso de escenas sangrientas, escenas violentas donde se atraviesan, se parten en dos, se mutilan, personajes abiertamente homosexuales, eh, y otras cosas que hoy en día pues algunas parecen normales o un poco pues ya no tan atractivas, pero en esos tiempos pues llegaron a ser muy controversiales. En ese caso, para el público occidental, sobre todo para Estados Unidos, pues era temas todavía muy tabú. Irónicamente, Estados Unidos cuidaba mucho todavía de sus infancias. Entonces, para todos es sabido que Saint Seiya nunca llegó íntegro a Estados Unidos. Y esta fue una de las razones por las cuales nunca tuvo el éxito que tuvo en otros lados del mundo. Por ejemplo, en, en Asia, en Europa, en América Latina, sobre todo, fue una serie muy aclamada y es todavía ahora una serie de culto. Entonces, pues teníamos esa duda, ¿por qué en Estados Unidos nunca despegó, nunca fue un boom como lo fue en otros países o en otras partes del mundo? Pues la primera causa de esta pues es la censura, ya que en esos tiempos no, no era bien visto todas esas escenas, como por ejemplo cuando Shiryu pierde mucha sangre por recuperar las armaduras, o cuando pelea contra el dragón negro, o la escena de la casa de Libra, personajes como Misty, como Afrodita. Todo eso pues era para niños, era un escándalo en esos tiempos para la sociedad norteamericana. Entonces preferían no pasarlo íntegro. Prefirieron pasar de recorte, pasarle tijera de censura, pero notaron que pues eso era inviable, porque básicamente era no solo cortar la esencia de la serie, sino partir la serie tal cual, casi completa, porque pues casi cada capítulo tiene una escena de este tipo. Entonces prefirieron entonces hacer su adaptación, y aquí es donde la youtuber Rey Mona se puso a descifrar este enigma. Por cierto, les recomiendo que se suscriban a su canal de Rey Mona. Muy bueno. Tiene una serie que se llama Tales of the Lost, que trata de descubrir y descifrar ese tipo de Lost Media. Ya había hecho antes un trabajo con Sailor Moon, donde también encontró su parte norteamericana de Sailor Moon. Y después se puso a buscar a Saint Seiya, donde primero encontró un video piloto de un live action que iba a prepararse por mediados de los 90, que se llamaba Star Storm, donde también pues eso era un fracaso, aunque ya viendo, le recomiendo que vean aunque sea el corto. Pues las armaduras se ven muy bien, se ven tal cual fieles a la B2 o a la segunda versión, la que ya fue de la parte de Poseidón y Asgard. Se ven muy bien las armaduras, lógicamente pues todo lo demás pues es un despropósito, pero digamos que fue el inicio de esta búsqueda, y poco a poco fue indagando hasta encontrar que en una compañía que se llamaba Atlantic Saint Renaissance Atlantic y Dick Entertainment, que sí recuerdo bastantes series animadas de estas compañías, se tuvieron a hacer la licencia de esta serie. Entonces pues la verdad es que pues, se dieron a la tarea de hacer una versión americana,
y la verdad es que se veía, la verdad un despropósito, una basofia, pero creo que vale la pena ver el capítulo piloto y tratar de imaginarse qué es lo que hubiera pasado si, si esta serie hubiera existido y hubiese sido lanzada oficialmente. Yo creo que lo primero que hubiera pasado es, la primera curiosidad que a mí me viene es en México qué hubiera pasado, porque ya teníamos un boom en los 90 con Saint Seiya, con la versión original. Entonces seguramente, ¿quién se hubiera hecho de los derechos de esta Guardians of the Cosmos? Seguramente Televisa hubiera corrido por los derechos y entonces hubiera sido pues ahí un merequetengue donde los horarios ahí hubieran competido como ahora con el fútbol o algo así. Entonces en ese tiempo hubieran competido Guardians of the Cosmos con Caballeros del Zodiaco en el mismo horario seguramente. Bueno, esa es la primera curiosidad que me viene a la mente, y la segunda sería cómo hubiesen sido los juguetes de Guardians of the Cosmos editados seguramente por Hasbro o por Mattel, que hubiesen venido en su blister las armaduras y los personajes. Hubiera estado muy curioso, la verdad. Pero en fin, yo lo que quiero también es compartir con ustedes mi impresión de ese capítulo piloto. Primero que nada, pues nos comienza con Shiryu, o su versión gabacha, que se llama Clint, entrenando con Doko, su maestro, ahí en los pies de la muralla china. Y después de su entrenamiento, Shiryu derriba una parte de la muralla y le dice al maestro: no, pues ya estás listo. Después se ve cada uno de nuestros integrantes, pues ya terminó sus respectivos entrenamientos y llegando digamos que a la ciudad ahí para defender a Saori, aunque en esos momentos no saben de qué se trata, pero llegan a la ciudad porque pues tienen su reunión, y en este caso no se llama Saori, se llama Nova. Esta versión de Atena los recluta, por así decirlo, en su mansión, donde llega y lo recibe Tatsumi, donde pues es más bien como un mayordomo, y recibe primero a Seiya, que es Zack, luego a Shiryu, Clint, Yoga, Jake, Sean es Max, Eiki es Queen. Bueno, pues se encuentran ellos ahí como en un aeropuerto, tienen un pequeño altercado con sus maletas que sirve de pretexto para unirlos y ver que todos van al mismo lugar, y ya llegan ahí con Nova o Saori, y ahí los tienen, pues ahí les explica de qué va, de que tienen que, los mandó a entrenar para defender a Atena y a salvar al mundo, etcétera, de su hermano Apolo, que es la versión de Arles o de Saga, que su hermano aquí no es el patriarca, sino que es hermano de Atena, que vive en el Monte Olimpo, que es igual la versión del santuario, y ahí pues tiene a sus 12 guerreros dorados que lo custodian a Apolo o a Arles. Entonces ahí ya te vuelve todo pues una historia ahí toda bizarra, en donde inmediatamente ya raptan a Atena, y aquellos pues no querían creer que ella era Atena, pero entonces ya como la rapta Aldebarán, que en esa versión se llama Ram. Entonces ahí Ram va por Saori, vence fácilmente a los caballeros, los derrota, se lleva a Nova, se la lleva al Monte Olimpo, y ahí aquellos se dan cuenta, se teletransportan hasta el Monte Olimpo. Ahí fácilmente llegan, vienen sus armaduras, se las ponen, que son las B2 idénticas, atacan a Ram o Aldebarán, lo derrotan entre todos, después fingen que son derrotados, y Apolo se confía, y cuando llega
Ram junto a Athena se nos da a conocer que no es Ram sino es Zack o Seiya, y rescata a Nova o a Saori o a Athena. Y ya, ese es el capítulo. Pues detalles, pues los nombres, eh, los colores de cabello son los mismos. Zack como castaño, Shiryu o Clint negro, Yoga o Jake rubio, Sean o Max verde, y Eiki o Queen lo tiene pues negro el cabello. Entonces, esta es una adaptación, pues los dibujos o el arte de los dibujos se me hace muy parecida a la de series de los 90s o de los 80s, como Denver el último dinosaurio, o había una que se llamaba de unos que salvaban al planeta, como que eran Capitán Planeta. Se me hacen muy parecidas, muy de los 90s, muy gringas. Los tamaños de los personajes, pues su corpulencia se me hace un poco más pues adecuada, más normal, entre comillas, porque pues los santos de Atenas, los japoneses, pues se me hacen demasiado estilizados, demasiado flacuchos, por así decirlo, aunque tener en cuenta que supuestamente son niños, jóvenes de 13 años, entonces pues ahí se justifica, pero pues acá en esa versión son un poco más grandes, entonces ya tienen otra corpulencia. Y pues nada, esta versión toda loca de Estados Unidos que recién sale, casualmente a días del estreno, bueno, que el video y el descubrimiento salió hace un par de meses, pero igualmente se me hace pues como para preparar o hacer el caldo gordo ahí para la película de Saint Seiya que ya se viene. Pero está bien, es curiosidad ahí de esta serie que nos encanta. Y pues la verdad es que sí me pareció algo bizarrón, pero a la vez curioso, y los alcances que ha tenido esta serie a nivel mundial y todo lo que seguirá y lo que se viene. En fin, les agradezco a todos les agradezco a todos sus comentarios, los otros videos, sus views. Ayúdenme compartiendo, dándole like, tocando la campanita. Ya nos acercamos a los 50 suscriptores, así que ayúdenme, que sea una meta. Les agradezco mucho. También decirles que pues ya tengo los boletos o las entradas para el estreno, que ya es en pues ya en un día, y a ver qué nos depara, porque pues también ya estuve viendo algunas críticas y pues le dan un por así decirlo. Entonces hay que ir a ver qué pasa, y estaremos aquí comentando detalle a detalle y las primeras impresiones, a ver qué nos depara. En fin, les agradezco mucho, como les digo, suscríbanse y espero que estén bien, amigos. Ya saben, ahí si la ven, la para. Saludos.